Hola a todos, esperando que estén muy bien. Mi nombre es Carla Cubillos, académico de Escuela de Enfermería UDLA, y a continuación los invito a revisar esta cápsula de cómo podemos realizar el análisis psicométrico de nuestros instrumentos de evaluación. Bienvenidos. En educación, las evaluaciones pueden ser consideradas como la acción permanente por medio de la cual estimamos el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. No solo debemos centrarnos en el puntaje obtenido, sino que en la totalidad del proceso, desde que planificamos una evaluación, la aplicamos, hasta que posteriormente hacemos el análisis psicométrico o estadístico de los resultados. El análisis psicométrico de las evaluaciones no solo tiene el propósito de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de manera global y de manera individual, sino que también tiene el objetivo de monitorear el planteamiento de las preguntas que diseñamos para la prueba, es decir, evaluar la calidad, la consistencia del instrumento que diseñamos y aplicamos a nuestros estudiantes. La realización de este análisis psicométrico es esencial para que así podamos asegurar y garantizar la calidad del proceso evaluativo de manera de aplicar el mayor rigor técnico y metodológico en la construcción de los instrumentos de evaluación, de manera que las conclusiones que podamos sacar de ellos nos permitan la mejoría continua. El análisis psicométrico puede ser entendido como el análisis de comportamiento métrico de una evaluación, proporcionándonos información estadística sobre propiedades específicas de los ítems, como el grado de dificultad, la tasa o patrón de omisión. El índice de dificultad de un ítem corresponde a la proporción o porcentaje de estudiantes que, habiendo intentado resolver la respuesta, la resuelven correctamente. Existen parámetros de aceptación de un ítem de acuerdo a su nivel de dificultad, siendo el rango aceptado entre el 20 y el 80%. Esto quiere decir que preguntas con porcentajes igual o menores a 20% son demasiado difíciles y preguntas con porcentaje mayor o igual a 80% son demasiado fáciles y no deberían considerarse o incluirse en los instrumentos de evaluación. Por otro lado, la tasa de omisión o patrón de omisión corresponde al porcentaje de estudiantes que no responden una de las preguntas. Esto nos otorga información específica de acuerdo a cada ítem planteado, pudiendo establecer posteriormente conclusiones. Si bien el grado de dificultad y la tasa o patrón de omisión son las estadísticas de las evaluaciones mayormente calculados, existen otros, como por ejemplo el índice de discriminación o el coeficiente de discriminación, que nos permite poder medir las diferencias estimadas entre los estudiantes que obtuvieron un puntaje total en la prueba relativamente alto de los que obtuvieron un puntaje relativamente bajo. El grupo que está por sobre la mediana lo determinaremos como GS, grupo superior, y el grupo que está bajo la mediana como GI, grupo inferior. Ambos grupos se determinan utilizando como punto de corte la mediana de los puntajes. El grupo superior o GS es aquel grupo de estudiantes con puntajes mayores a la mediana, y el grupo inferior o GI es el grupo de estudiantes con puntajes inferiores a la mediana. Para calcular el índice de discriminación, vamos a dividir tanto el GS como el GI, y para calcular el coeficiente de discriminación tenemos que calcular la diferencia entre el grupo superior y el grupo inferior, esto dividido por el número total de estudiantes dividido por 2. El índice de discriminación nos permitirá distinguir a los estudiantes de altos y bajos puntajes, mientras que el coeficiente de discriminación nos determinará la calidad de la pregunta. Cuando este índice o coeficiente es alto, la pregunta es buena, debemos mantenerla, y si este coeficiente de discriminación es negativo o bajo, la pregunta debería revisarse y modificarse. La interpretación entre la diferencia del grupo superior y el grupo inferior dividido por el grupo total de estudiantes dividido por 2 nos va a dar el grado de discriminación, que es considerado excelente cuando el puntaje obtenido es 0,4 o más
la pregunta se debe conservar. Es bueno cuando entre 0,3 y 0,39, donde existe posibilidad de mejorar la pregunta. Es regular cuando está entre 0,2 y 0,29, teniendo la necesidad imperiosa de revisar la pregunta. Es pobre cuando es de 0 a 0,19, descartando o revisando a profundidad la pregunta. Y si es menor a 0,01, es pésima y debe descartarse definitivamente la pregunta. Por otro lado, un coeficiente de discriminación 0 o negativo significa que la pregunta evalúa algo diferente a lo que evalúa el resto del examen o es una pregunta con errores, por lo que debe ser eliminada. De manera de estandarizar el proceso de análisis psicométrico señalado anteriormente, es que nuestra escuela de enfermería dispone de una planilla Excel, la cual debemos completar con la información luego de aplicado el instrumento de evaluación. A continuación, revisaremos paso a paso cómo hacer el llenado de la misma y qué conclusiones podemos obtener de la información recogida en ella. Los invito a poder revisar. El paso que realizaremos es, en el punto 1, diseñar el instrumento de evaluación, eligiendo aquellas preguntas de selección única o múltiple más acordes a nuestro instrumento. Este instrumento lo enviaremos a revisión inicial por el equipo de la asignatura para posteriormente enviarlo a revisión final y validación por comité curricular y o secretaría académica. Una vez de vuelta a la revisión de este instrumento, podemos aplicar a los estudiantes para posteriormente hacer revisión del mismo y evaluación o análisis psicométrico. De aplicada la evaluación, debemos proceder a la realización del análisis psicométrico. Debemos llenar la planilla Excel automatizada colocando los datos que nos solicitan en la asignatura, periodo correspondiente al semestre y NRC de la asignatura. En la primera columna colocaremos nombres de los estudiantes ordenados en orden descendente por apellido paterno. Posteriormente pondremos en la segunda columna el root y en las siguientes columnas las preguntas que están en la prueba, las que llenaremos en un código dicotómico donde 1 corresponde para las preguntas que tuvieron una respuesta correcta dada por el estudiante y 0 corresponde a la respuesta incorrecta dada por el estudiante. Llenaremos 1, 0 todas las casillas siguiendo la línea horizontal que será el intento por cada estudiante. El intento por cada estudiante en cada una de las filas horizontales nos permitirá finalmente ver cómo respondió cada una de las preguntas, sumando en una de las penúltimas filas el puntaje total, para así poder esto vaciarlo en la escala al 60% de rendimiento y obtener la calificación del estudiante. Posteriormente, en el análisis vertical de cada columna, analizaremos cada una de las preguntas y aquí hacia abajo sumaremos las respuestas que fueron contestadas de manera correcta y las de manera incorrectas, obteniendo el porcentaje de aprobación y el porcentaje de reprobación para esta pregunta. Ya finalizando, espero que el material haya sido de ayuda para ustedes y ahora con todas las energías a realizar los análisis psicométricos y mejorar nuestros instrumentos de evaluación luego de cada evaluación para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención.